Hola a todos, este es mi primer video relatando una novela ligera, espero les guste y si es así me podrían ayudar con su like y suscribirse, activa la campanita para que avise cuando suba la segunda parte. Ahora comencemos. The Werewolf de Annals of Fate volumen 1. Quería decir, estaba teniendo dificultades para decirlo. ¿Hay algo que necesites de mí? Si está en mi poder concederlo, no me importa escuchar tu petición o no, no es eso lo que pasa, Sir Veiga. Su expresión se volvió aún más preocupada. Esta era una buena oportunidad para mostrar cuán tolerante podía ser con mis súbditos conquistados. No te preocupes, prometo no recurrir a la violencia, no importa lo que tengas que informar. Después de ver mi expresión seria, Airia finalmente decidió hablar. La verdad es que hay una complicación con respecto a los soldados estacionados aquí. ¿En serio? Pensé que se habían rendido en silencio, pero supongo que ese no fue el caso. Según Airia, el problema era que la guarnición de la ciudad en realidad no le pertenecía. Los soldados estacionados en Ryunate estaban en realidad bajo el mando directo de la Mancomunidad Emeraldía, de la cual Ryunate era parte. En otras palabras, solo el Senado Meraldiano podía dar órdenes a los hombres. Antes de que las ciudades-estado de la región se unieran en una sola nación, a menudo luchaban entre ellas. Por esta razón, cuando Meraldía se había formado, se había decidido que solo el Senado tenía autoridad sobre las tropas estacionadas en cada ciudad. Sin el permiso del Senado, no se podrían dar órdenes a gran escala. La Mancomunidad de Meraldía estaba compuesta por 17 ciudades-estado de diferentes tamaños. Estaba al este del gran bosque que los demonios habían hecho su hogar, por lo que los conflictos entre ellos y los demonios eran comunes. De hecho, al comienzo de la guerra actual, el ejército del señor demonio había tenido las manos ocupadas lidiando con el ejército de subyugación que Meraldía había enviado. En cualquier caso, podía entender que Airia estaba lidiando con una situación bastante complicada. Solo para asegurarme, confirmé que tenía los hechos claros. Así que lo que estás diciendo es que incluso si han aceptado rendirse, ¿no tienes la autoridad para obligarlos a cooperar con nosotros? Precisamente. Todo lo que puedo hacer es implorar que acepten. Por lo que pude ver, Airia no estaba mintiendo. Resulta que los humanos emiten un olor peculiar cuando mienten. Uno que la nariz sensible de un hombre lobo podría distinguir fácilmente. Eso definitivamente es un problema. Crucé los brazos y me puse a pensar. Solo quedan 200 soldados, pero los necesito para mantener el orden público. Si la guarnición de la ciudad se niega a cooperar con nosotros, entonces tendré que pedir a mis hombres lobo patrullar las calles en su lugar. Pero no hay suficiente de ellos y no son adecuados para este tipo de trabajo. Además, si mis hombres están ocupados manteniendo la paz, solo tendré mi unidad canina para luchar contra el ejército que sin duda Meraldía enviará para recuperar la ciudad. No hay forma de que pueda ganar solo con ellos. Un demonio normal habría intentado amenazar a los soldados o matar a la mitad de ellos para dar ejemplo a cualquiera que se resistiera, pero ese no era mi estilo. Gobernar a través del miedo inevitablemente invita a la revuelta. Y mantener la cantidad justa de miedo para que las personas te obedecieran, pero no la suficiente como para que se sintieran obligados a luchar, era demasiado esfuerzo. El riesgo de presionar a la población hasta el límite siempre estaba presente, también. Además, como antiguo ser humano, quería evitar matar humanos fuera del campo de batalla. Al ver mi expresión preocupada, Airia tímidamente me preguntó, ¿no vas a darle un castigo ejemplar a los soldados? ¿Quieres que lo haga? Le dije con una sonrisa irónica, y Airia sacudió firmemente la cabeza. No, en absoluto. Simplemente pensé que recurrirías a la fuerza para resolver este problema. Imponer tu voluntad por la fuerza a los demás funciona para los demonios, pero no para los humanos. Podía entender las preocupaciones de los soldados. Si optaban por ponerse del lado de nosotros, serían juzgados como traidores y Meraldía reconquistaba con éxito la ciudad. Después de pensarlo un rato, decidí que sería mejor renunciar a la cooperación de los soldados. Puedo ver por qué sería una elección difícil para ellos. En ese caso, mientras estén dispuestos a desarmarse, no pediré nada más. Por favor, hazles saber eso, entendido, y gracias por ser misericordioso. Airia soltó un suspiro de alivio al enterarse de que no le haría nada horrible a los soldados. Con su asunto concluido, ella se volvió para irse. Cuando llegó a la puerta, dudó un momento, antes de volver a mirarme. ¿Qué sucede? Ante mi insistencia, Airia reunió su determinación y abrió la boca. Si todo lo que quieres es mantener el orden, ¿podrías pedirle al gremio de mercaderes que patrulle las calles? ¿El gremio?
Las diversas sucursales del gremio siempre han ayudado a patrullar la ciudad y mantener las brigadas contra incendios. Mucho crimen tendría un impacto negativo en los negocios, por lo que tienen un incentivo para mantener la ciudad segura, ya veo, así que básicamente son como una patrulla vecinal. Había vivido en una ciudad grande en mi vida anterior y había sido criado en una comunidad de hombres lobo en esta, por lo que tal posibilidad ni siquiera se me había ocurrido. Airia continuó sin esperar mi respuesta: el gremio de esta ciudad cae dentro de mi jurisdicción. Puede que no sean patrullas tan eficaces como los guardias armados, pero no estaría de más preguntar, supongo. Reflexioné sobre su sugerencia. Su propuesta era ciertamente beneficiosa para mí, pero no servía a sus intereses de ninguna manera. De hecho, la haría endeudarse con el gremio de mercaderes. Necesitaba saber por qué ella estaba haciendo esto antes de aceptar. ¿Por qué irías tan lejos para ayudarme? Su respuesta no fue la que esperaba. ¿Por qué te estoy agradecida, Sir Beidlo, estás? Lo último que esperaba era que agradeciera a sus conquistadores. La expresión de Airia se suavizó y continuó: durante la batalla, tú y tus hombres no atacaron a nadie más que a los soldados. Aunque con su fuerza, podrían haber comenzado fácilmente a masacrar a los ciudadanos. Supongo que es verdad, podría haberlo hecho, pero realmente no habría tenido ningún sentido. Tampoco era realmente una razón para agradecerme. Sin embargo, parecía que Airia pensaba de manera diferente. Ella inclinó la cabeza y dijo: espero que sigan mostrando esa misericordia a la gente de mi ciudad. Si cooperar contigo ayudará a asegurar eso, entonces ofreceré todo lo que pueda. Entonces, si es para proteger su ciudad, ella está dispuesta a negociar con el ejército demoníaco, ¿eh? Incluso si Ryuneid fuera recuperada por las fuerzas de Meraldía, no podrían tratar a los ciudadanos como traidores, ya que habían estado actuando bajo las órdenes de la virreina. Parecía que esta mujer travestida no era una simple cobarde, ni una simple ingenua. Ella se ponía un poco nerviosa demasiado fácil, pero por lo demás era una realista consumada, que era muy adecuada para su puesto. Ahora que sabía a qué se debía, no había ninguna razón para no aceptar su ayuda. Gracias. Prometo pagar esta deuda algún día. Así que me gustaría que usaras tu autoridad para movilizar al gremio de mercaderes, ¿entendido? Airia sonrió aliviada. Fue una sonrisa bastante hermosa. Gracias a la ayuda de Airia, fui capaz de resolver todos mis problemas más urgentes y tener una buena noche de sueño. Asigné vigías, por si acaso, pero la ciudad permaneció en silencio durante toda la noche. A la mañana siguiente, la vida en Ryuneid ya había regresado a un grado relativo de normalidad. Ayer por la noche, atrapamos a unos ladrones que esperaban pasar desapercibidos durante la confusión de la ocupación. Uno de mis hombres lobo vino a informarme eso a primera hora de la mañana. Él me miraba con algo parecido a la adoración de un héroe. Mi enfrentamiento con los hermanos Garney ayer debe haberle dejado una impresión. ¿Qué debemos hacer con ellos, señor? ¿Ejecutarlos como una advertencia para los demás? Si hubiera estado en su forma del lobo, no dudo que su cola se estaría meneando hacia atrás y hacia adelante en este momento. Parecía un cachorro rogándole a su amo que jugara con él. Sin embargo, ejecutarlos era un poco extremo. Negué con la cabeza. Somos soldados, no policías. ¿Policías? Él inclinó la cabeza confundido, así que se lo expliqué en términos más simples. Básicamente, deja que los humanos encargados de mantener el orden se encarguen de ello. Serán castigados de acuerdo con las leyes de la ciudad. Hablando de eso, ¿qué dicen las leyes de Ryuneid que es el castigo por robar? Me volví hacia la secretaria humana sentada junto a mí y ella se apresuró a contestar. En el caso de robo o daños a la propiedad, se debe pagar un reembolso igual al valor de los bienes robados o destruidos. En el caso de que no se pueda hacer el reembolso, el criminal es condenado a trabajos forzados hasta que haya pagado el doble del valor de los bienes perdidos. Ahí lo tienes. Envíalos a trabajar en los campos hasta que hayan pagado sus deudas. ¿Por qué trabajo de campo? Debido a que tenemos 256 nuevos residentes permanentes aquí y necesitan ser alimentados naturalmente, me refería a nosotros. Podía solicitar suministros a los ciudadanos, pero si seguía haciéndolo durante demasiado tiempo, empezarían a resentirse con nosotros. Nada alimenta el resentimiento como un estómago vacío. A medida que avanzaba el día, muchas otras personas se presentaron con problemas menores que necesitaban ser resueltos.
Los comerciantes que terminaron atrapados aquí a causa de los combates están solicitando que los dejamos salir de la ciudad para que puedan reanudar sus viajes de acuerdo con la unidad canina. El sistema de drenaje que corre por debajo de los muros necesita una reparación urgente y los hermanos Garney están pidiendo más comida. Estaba atascado resolviendo un problema tras otro. Díganles que nadie puede salir de la ciudad en este momento. En cuanto a sus bienes, compren todas sus existencias a un precio más alto y díganles que se queden en una posada por ahora, respondí de inmediato. El problema es cómo voy a pagar todo eso, supongo que no tengo más remedio que pedírselo a Aeria. No dejo de ponerme en deuda con ella. Será peligroso si dejamos así el sistema de drenaje, así que díganles a la unidad canina que comiencen las reparaciones inmediatamente. Asegúrense de asignar guardias alrededor del área también. Es posible que los enemigos intenten colarse por ahí. Desafortunadamente, los 200 de la unidad canina no eran suficientes para manejar este proyecto por su propia cuenta. Ya que trabajaban en turnos, solamente 60 de ellos estaban activos en algún momento. Encontrar mano de obra para ayudarlos no sería fácil, sin embargo. Y en cuanto a los hermanos Garney, denles más trabajo y díganles que compren comida extra con el dinero que ganen. Si quieren comer, más vale que sean útiles. Era casi mediodía y aún no había desayunado. Ahora era probablemente un buen momento para tomar un descanso y conseguir algo de comida. Me levanté y estiré mis extremidades. Uf, buen trabajo. Una voz tierna e infantil me respondió. Sorprendido, me di la vuelta y vi a una niña con un sombrero puntiagudo y una capa. Inmediatamente me arrodillé e hice una reverencia. Estoy contento por tu regreso, comandante Gomobiro. ¿A cuántas veces debo decírtelo? Llámame Gomo. La comandante del tercer regimiento del señor demonio, Gomobiro a la gran sabia, hinchó las mejillas infelizmente. Ella se veía como una niña. Sin embargo, esta chica parecida a una niña era la maga más fuerte del ejército del señor demonio, y aunque era humana, ella era una de las ayudantes más cercanas del señor demonio. Ella también era mi maestra de magia. Nunca podría. Al menos déjame llamarte maestra. ¿Por qué insistes en ser tan terco? Gomobiro suspiró, pero en el siguiente segundo su enojo se desvaneció y sonrió. No importa. Lo hiciste bien, capturando Ryuneit tan rápido como lo hiciste. Todo fue gracias a ti, maestra. Por cierto, si mi maestra había llegado, eso significa que su escuadrón personal de élites debería estar aquí también. Confiaba en ellos para que me ayudaran a administrar la ciudad. La sonrisa de Gomobiro se hizo más amplia cuando me callé. Veo que mis Bone Spears están muy solicitados. No temas, he enviado a mis 2000 hombres a reunirse con el escuadrón canino un paso adelante como siempre, por lo que veo la especialidad de mi maestra era la nigromancia. Los guerreros esqueletos que ella convocaba eran todos guerreros hábiles y se movían con precisión. Si tuviéramos sus 2000 Bone Spears, podríamos resistir contra ejércitos humanos varias veces más grandes. No solo eso, dado que eran no muertos no necesitaban comida ni descanso. Mi maestra suspiró de nuevo. Ciertamente espero que no estés pensando algo así como los soldados no muertos no necesitan comida, así que no tendré que preocuparme por su manutención si los tengo. Bueno, ¿no tienes consideración por la cantidad de esfuerzo que se necesita para crearlos? Todos y cada uno de mis soldados están hechos con amor y cuidado. Lo dice la mujer que hace cientos todos los días. ¿Dijiste algo? Oh, no, nada. Si bien mi maestra era una maga consumada, ella no era una estratega muy hábil. Así que no era sorprendente que ella no entendiera mis dificultades. Si la comida es tu preocupación, ¿no podrías simplemente requisar suministros de los ciudadanos? Incluso los humanos lo hacen entre ellos. Preferiría no hacerlo, si pudiera evitarlo. No quiero que la gente nos guarde rencor. Ciertamente estás pidiendo mucho, queriendo que la gente a la que conquistaste no se resienta, dijo con una sonrisa. Aunque mi maestra era humana, sus procesos de pensamiento eran como los de un demonio. Si le daba la gana, podría destruir la mansión de la virreina con un chasquido de sus dedos. De hecho, ella podría convertir la ciudad entera en cenizas en menos de un día y no lo pensaría dos veces antes de hacerlo. Era difícil decir que era realmente humana. Dicho esto, ella todavía recordaba lo que era ser humana y era parte de la facción más moderada dentro del bando del señor demonio. Aunque supongo que fue por tu personalidad considerada que te tomé como mi discípulo en primer lugar. Nunca le enseñaría mis secretos a alguien con sed de sangre. Me alegra oírlo. Todavía recuerdo claramente la conversación que tuvimos el primer día que la conocí. ¿Deseas convertirte en un mago? ¿Por qué un hombre lobo recurriría a la magia? No soy muy fuerte, pero quiero serlo. ¿Con qué propósito?
Para poder proteger a todos en mi pueblo. Y bueno, quiero que mis amigos me respeten. Admiro tu honestidad, muchacho. Muy bien, supongo que al menos podemos ver si tienes el talento para ello de verdad. Muchas gracias. Pero debes saber que si careces del talento innato, no podré enseñarte. ¿Me estás escuchando? Gomoviroa me sonrió con ironía. Ella debe haber estado pensando en la misma conversación. Sabía que teóricamente era posible que los hombres lobo tuvieran el talento necesario, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Es una pena que no tengas ninguna afinidad por la nigromancia. Bueno, soy un hombre lobo. La magia en la que era más hábil era la magia de fortalecimiento del cuerpo. Principalmente porque solo podía usar magia que afectaba a las criaturas vivientes directamente. Si tuviera que usar términos de RPG, básicamente era una clase de apoyo. Y aunque originalmente lo había tomado como un pasatiempo, me había vuelto un poco hábil en la magia curativa también. Gracias a mis habilidades mágicas, me había convertido en uno de los hombres lobo más fuertes que había. Y los hombres lobo eran una de las razas demoníacas más fuertes, así que, en términos de clasificación general, yo estaba bastante arriba. Aunque mi trayectoria había terminado estancada en solo vicecomandante. Por cierto, maestra, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que te estabas quedando en el castillo. Cuando hablé con ella en el castillo del señor demonio, ella había dicho que se quedaría allí. El segundo y el tercer regimiento habían planeado invadir varias ciudades simultáneamente, por lo que los comandantes habían planeado quedarse atrás con las reservas y enviarlas a medida que se desarrollaba la situación. Todavía sonriendo, Gomoviroa dijo, me quedé atrás para apoyar al ejército que más necesitara asistencia. Me parece que sería el tuyo, ¿no? Todos mis otros discípulos fueron provistos de amplios soldados, así que no necesitan mi ayuda. Ese supongo que es verdad, así que realmente nuestras fuerzas desplegadas eran muy pocas. Aún así, bajo mi comando, pudimos capturar nuestra ciudad asignada. Hinché mi pecho con orgullo. Sin embargo, logré capturar mi ciudad con el escuadrón más pequeño de todos. Con 0 bajas también. Bastante impresionante, ¿no crees? Admitiré que aprovechaste al máximo los rasgos únicos de tus hombres lobo, pero tampoco tengo dudas de que pasaste la noche acurrucado por temor a una revuelta. ¿Cómo lo supiste? Conozco tu personalidad, muchacho. Con una sonrisa, ella flotó en el aire y se posó en mi hombro. ¿Hay alguien en quien puedas delegar el liderazgo? Ah, sí. Ya he puesto a Fan a cargo de la unidad en las puertas de la muralla, así que eso me quita una carga de encima. ¿Te encontraste con ella en el camino? Ah, esa chica que te gusta. ¿Cómo sabes eso? También conozco tus gustos. Ella sonrió maliciosamente. Bromas aparte, me gustaría tomarte prestado por un momento. Tenemos que informarle al señor demonio. ¿Quieres que yo también vaya? Me pareció extraño que el señor demonio quisiera escuchar un informe de un simple vicecomandante. Normalmente era el trabajo del comandante enviarle informes. Sin embargo, Gomoviroa negó con la cabeza y dijo, el señor demonio expresó que deseaba escuchar los detalles del general que dirigió la operación. Deja de hacer preguntas y sígueme. Mi maestra conjuró un hechizo con una voz cantarina. Un segundo después, mi visión se volvió borrosa y el espacio a mi alrededor se distorsionó. Memorias de Gomoviroa, mis queridos discípulos han crecido espléndidamente. Han ascendido a rangos prominentes en el ejército del señor demonio y todos lideran un escuadrón de soldados. Mi discípulo hombre lobo, Veiga, también ha progresado mucho. Por lo que yo sé, él es el único hombre lobo mago de la historia. Eso hace que su crecimiento sea aún más espectacular. Aunque debo admitir que es un niño bastante peculiar. Uno tendría que ser peculiar para aspirar a ser un mago como hombre lobo, pero eso no es lo único extraño en él. Es cierto que su talento radica en la magia de fortalecimiento, pero aún así su comprensión del cuerpo de una persona es fenomenal. Tomemos como ejemplo la desintoxicación. Se sabe que concentrar la magia en el lado derecho del estómago cuando se intenta eliminar venenos es el método más efectivo. Las teorías predominantes sobre por qué es que las toxinas se reúnen en esa parte del cuerpo, o que en algún lugar cerca de allí se encuentra un órgano que ayuda a la desintoxicación. Cuando acepté a Veig como mi aprendiz, él ya lo sabía. Una vez que le enseñé los principios básicos de la magia de la desintoxicación, pareció entender instantáneamente por qué su flanco derecho era el lugar adecuado para concentrar su mana. Para ser honesta, me sorprendió hasta a mí. Veig parece tener un sentido natural de qué partes del cuerpo necesitan ser fortalecidas para lograr los efectos que él quiere. Como tal, él sabe que la mejor manera de aliviar el agotamiento es también concentrar el mana en el flanco derecho.
Y para calmar la sed, el mana no debe aplicarse en la garganta, sino en la cintura. Incluso sabe que concentrarse en los músculos de la espalda y la cintura es más importante cuando se trata de peleas cuerpo a cuerpo que en los brazos o las piernas. Estas son todas las cosas que los practicantes normales no notan hasta que hayan acumulado más experiencia. Y sin embargo, Bale descubre la forma óptima de aplicar cada hechizo en el momento en que lo aprende. Es posible que haya encontrado a un genio oculto. Pero la razón por la que valoro a Bale no es solo por su talento mágico. Su perspectiva de la vida no se parece en nada a la de un demonio normal. Para ser un hombre lobo, es increíblemente pasivo y lento para enojarse. Aunque no es físicamente débil, no es apartamento para el estilo de combate que prefieren la mayoría de los hombres lobo. Pero su sabiduría y métodos poco ortodoxos son precisamente lo que el ejército demoníaco necesita en este momento. Es por esta razón que aún no le he transmitido mis técnicas finales. Para él alcanzar la cima como un simple mago sería un desperdicio colosal de sus talentos. Hay un antiguo dicho que dice servir agua fangosa en una copa de oro es el colmo de la locura. Deseo que crezca aún más antes de otorgarle los secretos de la magia. Sin embargo, el hecho de que le he enseñado esto a todos mis discípulos, excepto a él, le ha dado la idea errónea de que él es inferior en comparación. Este malentendido tendrá que ser remediado con el tiempo. Después de todo, tengo la esperanza y la expectativa de que alcanzará el pináculo de la magia de fortalecimiento. A pesar de todo, he recomendado a Bale al señor demonio. Mis otros discípulos son por supuesto espléndidos también, pero solo él es especial. No hay nadie como él dentro de nuestra nación. Tengo la firme convicción de que logrará grandes cosas. Cuartel general del ejército demoníaco, castillo de Grenstad. Aunque el nombre del castillo sonaba impresionante, la verdad es que solo era un castillo en ruinas. Originalmente había sido una fortaleza humana que había sido abandonada siglos atrás después de un conflicto interno entre reinos humanos. Los demonios lo habían encontrado mucho más tarde, lo habían reparado con magia, lo habían hecho casi inexpugnable y ahora lo usaban como su base de avanzada. La fortaleza estaba rodeada por una densa niebla mágica que la hacía invisible e imposible de acercarse. Cualquier humano que tocara la niebla quedaría paralizado y los sensores dentro de la niebla informarían al castillo de su ubicación. Incluso si los humanos enviaran un ejército, simplemente serían aniquilados antes de llegar al castillo. Caminé a través de la niebla, con mi maestra cabalgando sobre mi hombro. Para nosotros los demonios, la niebla se sentía ligeramente agradable. La magia de teletransportación estaba sellada dentro del castillo, por lo que no tuvimos más remedio que ir a pie desde las puertas principales. Estaba en mi forma de hombre lobo para evitar malentendidos con los guardias. A pesar de lo espeluznante que parece, en realidad es agradable aquí. Resulta que soy humana, así que me temo que no puedo decir lo mismo, pero supongo que al menos no es desagradable, así que realmente ha desechado la mitad de su humanidad. El dragonante que vigilaba las puertas reconoció mi rostro y nos dejó pasar sin hacer preguntas. Todos los guardias dentro del castillo eran dragonantes altamente habilidosos. Pertenecían al primer regimiento, que estaba liderado directamente por el propio señor demonio. Mientras atravesaba el patio del castillo, sentí que una figura se acercaba más allá de la niebla. Quienquiera que fuera, era enorme. Él, ¿eh? Cuando Gomovidoia murmuró sus palabras, yo también me di cuenta de quién venía. Reconocería ese hedor de sangre en cualquier parte. Pero si es la comandante del tercer regimiento, la niebla se dividió para revelar a un gigante con el rostro de una bestia. Medía fácilmente 3 metros de altura. 2 veces mi altura. También era un ogro. Los ogros en este mundo no se veían muy diferente de cómo los RPG los habían imaginado. Llevaba solo un burdo taparrabos y llevaba una enorme maza de acero. Este hombre, Dog, era un vicecomandante del segundo regimiento y el general que dirigía el cuerpo de ogros. Su nombre podría haber sonado gracioso, pero ríete de él y es probable que te destroce los sesos. Aparentemente, entre los ogros, el nombre significa perro loco. Para ser honesto, lo hacía sonar más ridículo. Sin siquiera un mínimo indicio de respeto por el título de mi maestra, él la saludó bruscamente antes de volverse hacia mí. ¿Vas a dar tu informe? Te tomó bastante tiempo, se burló. Supongo que eso significa que ya terminó de dar el suyo. No podría haber llegado antes que nosotros por más de unos minutos como máximo, pero todo lo que le importaba a este saco de músculos era ganar, incluso cuando no era una competencia. Cuando vio que no iba a morder el anzuelo, trató de provocarme un poco más.
Me da igual si capturaste una ciudad comercial o lo que sea, ¿realmente vale la pena venir aquí para informarlo en persona? Te haré saber que capturé la ciudad minera de Volsdog. Hinchó el pecho con orgullo y levantó su maza. ¿Realmente es algo por lo que emocionarse tanto? ¿Entiendes lo que eso significa? Capturé una ciudad minera. Eso significa que tiene minerales. Las ciudades comerciales no tienen minerales. Eso significa que no valen nada. Ahí es donde va con esto. Básicamente, estaba tratando de enfatizar lo mucho mejor que fue su logro. Dudo que este imbécil entendiera qué tipo de valor podría ofrecernos una ciudad comercial. De hecho, la mayoría de las personas en este mundo, ya sean humanos o demonios, parecían incapaces de comprender muchos conceptos simples. Sabía cuán importante era tener un flujo estable de bienes para la economía de una nación, pero tomaría demasiado tiempo explicárselo, así que no me molesté. En cambio, solo me encogí de hombros. Debe ser agradable tenerlo fácil. El rostro de Doc se enrojeció. Aparentemente, la sangre de ogro era tan roja como la sangre humana. ¿Te estás burlando de mí? Soy el ogro más fuerte y más inteligente, soy el Gran Doc. ¿Más inteligente? Bueno, creo que la mayoría de los ogros tienen el cerebro de un niño pequeño. Dado que es al menos tan inteligente como un estudiante de secundaria, creo que eso lo convierte en el más inteligente. Y resulta que yo soy un hombre lobo mago. Un genio como tú debería ser capaz de decir quién de nosotros es más fuerte, ¿verdad? Por supuesto. Yo. Oh Dios, es un idiota. Me volví hacia mi maestra en busca de apoyo, pero ella había flotado a una corta distancia y estaba mirando impasible. Ustedes dos vicecomandantes, diviértanse ahora maestra. Mi maestra encontraba la lucha como una verdadera molestia, igual que yo. Suspirando, me volví hacia el ogro. Para los demonios, el poder lo era todo. El débil se sometía al fuerte. Supongo que le daré una muestra de lo que puedo hacer. Miré a Dog y le dije, deja de bloquear mi camino con tu culo gordo, debilucho. ¿Qué dijiste? Sin previo aviso, balanceó su enorme maza hacia abajo. Pero no fui tan tonto como para dejar que me golpeara. Para la vista superior de un hombre lobo, su maza parecía que estaba bajando en cámara lenta. Salté hacia atrás y la maza de Dog se estrelló contra el suelo frente a mí, enviando astillas de piedra volando por todas partes. Oye, no rompas el precioso castillo del señor demonio. Si realmente quiere pelear tanto, supongo que puedo complacerlo. Los niños revoltosos como tú deben ser castigados. Los ogros tendían a ser físicamente más fuertes que los hombres lobo. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño entre ellos, eso era obvio. Con sus enormes mazas, los ogros podrían derribar fácilmente a decenas de enemigos con un solo golpe. Cuando se trataba de fuerza bruta, eran los mejores. Sin embargo, había un defecto fatal con sus físicos. Debido a su tamaño, eran abismalmente lentos. Dicho esto, aún se necesita mucho coraje y habilidad para tomar la iniciativa en contra de uno. Especialmente porque dar un golpe serio a sus duras pieles con un solo ataque no era fácil. Incluso si pudieras, eso no evitaría que su golpe te aplastara. Eran un oponente bastante aterrador. Para los humanos, al menos. Mientras reflexionaba sobre el enfrentamiento ogro-humano, esquivé otro de los golpes de Doc. Ningún ogro podría darme problemas, vicecomandante o no. La maza de Doc, que ni siquiera tenía pinchos, no era una gran amenaza cuando era tan lenta. Y yo no era lo suficientemente amable como para darle tiempo de dar un tercer golpe. Salté hacia adelante y le di una fuerte patada en el mentón a Doc. ¡Ugua! El cráneo de un humano se habría roto por ese golpe, pero los ogros estaban hechos de material más duro. Logré aplastar la mandíbula de Dog, pero eso fue todo. Él realmente estaba hecho como un tanque. La mayoría de los otros enemigos habrían tirado la toalla en este punto, pero Dog no había subido a su posición echándose para atrás. Con su espíritu de lucha aún ardiendo ferozmente, Dog balanceó su maza hacia mí. Puede que su puntería haya sido pobre, pero si uno de sus golpes me hubiera dado de lleno, estaría tumbado en el suelo. Me aparté del camino y me preparé para dar el golpe final. Ahora que lo pienso, la maestra me está viendo en este momento. Tal vez debería usar un poco de magia. Torcí mis dedos en un signo mágico y vertí mana en las palmas de mis manos. Perdón por esto, mis garras comenzaron a emanar una luz oscura y un segundo después estaban envueltas en llamas negras. Había usado un hechizo que mejoraba temporalmente el filo de un arma. Clavé mis garras envueltas en llamas en la mandíbula destrozada de Doc. Después de abrirme camino en su rostro, agarré un puñado de huesos agrietados y rotos, y los aplasté en mi puño.
Ni siquiera Doc podría soportar ese tipo de dolor. Dejó caer su maza, todas las ganas de resistirse se fueron. Contra un oponente humano podría haber terminado la lucha hace mucho tiempo, pero en el caso de los demonios, tienes que vencerlos completamente o nunca te aceptarán. Tenía que demostrarle sin lugar a dudas que yo era más fuerte. Y así, volteé sin piedad su cuerpo y lo levanté por su mandíbula rota, forzando su cuerpo a una posición incómoda. Si su cuello no hubiera sido tan grueso, se habría roto. ¿Tienes ganas de rendirte ahora? Terco hasta la médula, Doc solo gritó de dolor. Parece que no tengo otra opción. Bien, entonces te pondré a dormir. Golpeé su cabeza contra el suelo. Su cráneo era lo suficientemente fuerte como para romper rocas, pero eso no significaba que no le doliera. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó inconsciente. Ese último golpe debe haberle causado una conmoción cerebral. El resto de su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. No volvería a levantarse pronto. Si en una competencia de fuerza no había nadie mejor que los ogros, no había nadie más apartamento para asesinar que los hombres lobo. Y aunque esta pelea había sido brutal, era bastante común cuando se trataba de contiendas de fuerza entre demonios. Era porque los demonios eran tan propensos a la violencia que los humanos les temían tanto. Muy bien, es suficiente. Esa fue una buena pelea. Su tono dejó en claro que a ella no le importaba de ninguna manera la pelea. Ella flotó hacia abajo y sanó la mandíbula destrozada de Doc con magia curativa, luego le dio una palmadita en el hombro. Tu exhibición galante fue impresionante. Veo que tu título no era solo de adorno o huele, aunque sus heridas deberían haber sanado. Doc seguía gimiendo de dolor. Parecía que mi maestra había usado el hechizo de recuperación más doloroso para sanarlo. Ella había fortalecido los poderes curativos naturales de Doc. Al hacerlo, absorbió sus escasas reservas de mana para cerrar sus heridas, pero lo dejó con un dolor insoportable hasta que se curó por completo. Mi maestra definitivamente tenía un lado cruel. Una vez que terminó, mi maestra se dio la vuelta y me golpeó en la cabeza, con una expresión de disgusto en su rostro. ¿Qué clase de pelea fue esa? Esperaba algo mejor de uno de mis discípulos. Ese sí, maestra, pensé que había ganado muy fácilmente, pero aparentemente mi maestra no estaba satisfecha. Todavía flotando frente a mí, ella murmuró, por un momento, temí que él pudiera derrotarte. ¿En serio, estabas tratando de darle un ataque al corazón a esta anciana? Oh, ella solo estaba preocupada. Puede que tuviera un lado cruel, pero Gomoviroa también era muy protectora con sus discípulos. Dejamos a Doc con su sufrimiento y fuimos a encontrarnos con el señor demonio. Esto marcaría mi segundo encuentro con él. Cuando llegamos a las imponentes puertas de acero, que eran la entrada a sus aposentos, respiré profundamente. El señor demonio era el demonio más fuerte en el reino, un verdadero rey que gobernaba sobre decenas de miles de personas. Si él quisiera, podría matarme con una bocanada de aire. Comandante del tercer regimiento, Gomoviroa, y mi vicecomandante, Beit. Estamos aquí para entregar nuestro informe, dijo mi maestra con una voz tranquila. Un segundo después, las enormes puertas dobles se abrieron. La habitación del señor demonio era modesta, pero majestuosa. Pulidos pilares de obsidiana cubrían los pasillos, cada uno emitía un brillo etéreo. Habían sido dorados con la famosa plata de los caninos. El negro era el motivo principal de la habitación, pero se destacaba con ocasionales toques plateados. Personalmente, pensé que un poco más de plata habría sido mejor, pero era posible que él lo mantuviera moderado para hacer que la gente quisiera más. Si la habitación hubiera estado llena de plata, no habría dejado una impresión duradera en los visitantes. Además, simplemente no era práctico tener toda la habitación decorada en plata. Los dragonantes que custodiaban los aposentos personales del señor demonio tenían escamas negras y estaban armados con lanzas cortas con puntas plateadas. Encajaban perfectamente con el tema general de la habitación. Una voz profunda resonó desde el fondo de la habitación. Adelante. Me estremecí involuntariamente, pero no era como si hubiera hecho algo malo. Además, tenía a mi confiable maestra a mi lado. Quizás arruine mi salud un poco o algo así, pero debería estar bien. Además, incluso si muriera, podría terminar reencarnando de nuevo. Calmé mis nervios e intenté caminar con la mayor confianza posible. Mis pasos resonaron en la vasta habitación. Un momento. Eso es raro. Mis pasos no suenan cuando mis pies tocan el suelo. Si tuviera que adivinar, la posición de los pilares causó que las ondas de sonido se reflejaran a destiempo dentro de la habitación. Mi decisión de caminar con valentía me trajo una valiosa información.
Había oído que los dragonantes eran pragmáticos y parecía que ese era realmente el caso. Incluso con el arte, encontraron un uso para ello. Los dragonantes eran básicamente los hombres lagarto que veías en los RPG. Sin embargo, odiaban ser comparados con los lagartos. Y, en verdad, eran mucho más inteligentes que los hombres lagarto que veías en los juegos. Simplemente parecían draconianos. La razón principal por la que servían como guardaespaldas personales del señor demonio era porque el mismo señor demonio era un dragonante. No había una raza especial de demonios a la que el señor demonio tuviera que pertenecer. Y el hombre que actualmente ocupa el trono era el señor demonio Friedensrichter. Como era de esperar del señor demonio, él no era un dragonante ordinario. Por un lado, era tan grande como un ogro. La mayoría de los dragonantes medían poco menos de 2 metros de alto, lo que lo hacía enorme. Además, sus escamas no eran del color marrón oscuro o verde que tenía la mayoría de los dragonantes. No, eran de un rojo ardiente. De hecho, a menudo parecía que estaba envuelto en llamas. Sus cuernos eran largos e intimidantes, prueba de que había vivido muchas décadas. Sin embargo, lo que más me asustaba de él era su mana. Como yo era un mago, podía ver el mana arremolinándose a su alrededor. Estaba rebosante de una cantidad tan grande que expulsaba un poco con cada respiración que tomaba. Era impensable que una persona poseyera tanto. La mayoría de los dragonantes no poseían ni de cerca esa cantidad. Probablemente no podría vencerlo incluso si tuviera a todo mi pueblo y a mi maestra apoyándome. Así de grande era la diferencia de fuerza entre nosotros. Como demonio, no tenía más remedio que respetarlo. Saqué todo el poco coraje que pude y me dirigí a mi señor. Vicecomandante del tercer regimiento, Beit el Lobo Mago, estoy aquí para dar mi informe. Lobo Mago era un título que había recibido directamente del señor demonio. A todos los generales del ejército demoníaco se les concedió un título único. Solo los soldados rasos no tenían ninguno. El señor demonio volvió sus ojos dorados hacia mí. Enderecé la espalda reflexivamente. He capturado con éxito la ciudad comercial de Reunite. En este momento, la ciudad está bajo nuestro completo control. Bien hecho. Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que hacía temblar hasta los pilares. Con esto, concluyó mi informe. Pensé que podría volver ahora, pero parecía que ese no era el caso. Me gustaría que explicaras brevemente las tácticas que usaste para capturar la ciudad, continuó. Ese sí, señor. Saludé apresuradamente y pensé en la mejor manera de responder a esta pregunta. Supongo que debería explicar el plan final. Lancé un ataque sorpresa contra la mansión de la virreina, mi señor. Hice que mis hombres lobos se infiltraran en la ciudad bajo la apariencia de viajeros y luego usé mis caninos para crear una distracción. El señor demonio me observó en silencio por unos momentos. ¿Debería haberlo explicado con más detalle? Mientras estaba preocupado, el señor demonio asintió con satisfacción. Utilizaste de manera efectiva los rasgos únicos de tus hombres lobo para esta batalla. Pero dime, ¿qué beneficios te concedió esto? Eso sí era sencillo de responder. Pude mantener las bajas de mis fuerzas al mínimo. Además de eso, hizo que gobernar la ciudad una vez que se habían rendido fuera una tarea fácil. Explícame la importancia del punto anterior. Él simplemente no da tiempo de descansar, ¿eh? Pero esta era otra pregunta fácil. Los hombres lobos son los soldados de élite de su ejército, mi señor. No son fáciles de reemplazar. Considerando la situación general de la guerra, pensé que era prudente conservar mis fuerzas tanto como fuera posible. Muy bien, ahora explica cómo tu ataque sorpresa logró el último punto. Me imaginé que preguntaría sobre eso también. Esto me recuerda a cuando estudiaba para los exámenes de ingreso, dado que los demonios valoraban fundamentalmente la fuerza, no guardaban rencor por sus derrotas, independientemente de cómo fueran derrotados. Después de todo, si no les gustaba el resultado, siempre podrían desafiar a su oponente nuevamente. Pero los humanos no eran así. Si matabas a sus camaradas, te resentirían para siempre. Incluso si se sometían al principio, simplemente esperarían la oportunidad de vengarse. Esa era su naturaleza. El ataque sorpresa nos permitió limitar el daño a las fuerzas enemigas. Esto fue hecho para evitar que los humanos guardaran rencores contra nosotros. También he optado por dejar que la virreina conserve su puesto y obtuve su cooperación en la gestión de la ciudad. En respuesta a eso, el señor demonio rugió. ¿Cómo es eso superior a gobernar por la fuerza? El aire en la habitación cambió. Mierda. Esta es la peor pregunta que podría haber hecho. Permítanme repetirlo, los demonios creían firmemente en gobernar a través de la fuerza. El señor demonio no era la excepción.
Sin embargo, mis métodos van en contra de esa filosofía. Como había intentado algo poco ortodoxo, ahora necesitaba probar por qué mi método era superior al ortodoxo. Pero hacerlo, haría parecer como si criticara los métodos del señor del demonio. Impaciente, él rugió ruidosamente, respóndeme. Ese sí, señor. Fortalecí mi determinación. En este punto, si respondía o no, mi vida estaba en peligro. Porque creo que evitando derramamientos de sangre innecesarios y convirtiendo a los humanos conquistados en nuestros aliados es la forma más segura de ganar, mi señor bueno, ya lo dije. Como temía, los guardias dragonantes no reaccionaron favorablemente ante eso. En la superficie, se veían tan estoicos como siempre, pero podía oler la sed de sangre saliendo de ellos. Se estaban preparando para una pelea. ¿Qué hago ahora? ¿Debería tratar de huir, o llevarme al menos a algunos de ellos conmigo y esperar que reencarne de nuevo? Sin embargo, parecía que el señor demonio no parecía demasiado molesto por mi explicación. Él asintió con indiferencia y dijo, muy bien, puedes retirarte. Parecía que mi audiencia había terminado. La sed de sangre que había llenado la habitación hacía unos momentos desapareció tan rápido como había aparecido. Solté un suspiro de alivio. Supongo que no voy a morir aquí después de todo. Justo cuando estaba a punto de irme, el señor demonio habló de nuevo. Tal método de gobierno requiere amplios fondos. Te concederé 10.000 monedas de plata para que las uses como mejor te parezca. Es muy amable, mi señor. Si te parece insuficiente, tienes mi permiso para pedir más. En realidad, había empezado a preocuparme por cómo iba a pagar todo lo que necesitaba. El hecho de que el señor demonio entendiera eso a partir de mi explicación anterior demostró que también era mucho más inteligente que otros demonios. Ahora puedo ver por qué incluso la maestra lo respeta. Gomovirona, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. ¿Estás seguro de esto, mi señor? Esa es una suma bastante grande para enviar a una sola ciudad. No me importa. De hecho, el señor demonio parecía totalmente despreocupado por la cantidad. El segundo regimiento no requirió fondos para conquistar sus territorios asignados. No veo ninguna razón por la cual las 10.000 monedas que me trajeron como botín no deberían ser enviadas a una unidad que necesita más dinero. Entendido. Permítame agradecérselo también, en nombre de mi discípulo. Mi maestra se inclinó profundamente y esta vez nuestra audiencia verdaderamente había terminado. Fue solo después de que dejamos los aposentos del señor demonio que pude respirar normalmente de nuevo. Pensé que iba a morir allí. Maestra, siempre fuiste un cobarde. Mi maestra me sonrió con ironía desde lo alto de mi hombro. El señor demonio puede ser intimidante, pero es un hombre sorprendentemente amable en el fondo. A menos que cometas un grave error, él no te castigará. Ojalá me lo hubieses dicho antes. Me di la vuelta, haciendo pucheros, y ella suavemente me dio unas palmaditas en la cabeza. Esperaba que ya lo supieras. Oh, discípulo mío inexperto. Bueno, lo siento por ser inexperto. Cuando salimos al patio, un ogro apareció de la niebla. Tog. Lo miré cautelosamente y le dije, ¿quieres seguir? Pero sacudió la cabeza y se apartó del camino. No quiero admitirlo, pero perdí como siempre. La fuerza era justicia. Aquellos que no se sometían a los fuertes no vivían mucho tiempo en el mundo de los demonios. Eres mucho más dócil de lo que esperaba. Mantuve un ojo sobre él mientras pasábamos, pero no intentó nada. Todo lo que dijo fue, te aplastaré la próxima vez. Así que todavía quieres pelear después de todo. No puedo creer que no haya aprendido la lección incluso después de que le diera una paliza. Pero bueno, creo que así es como son los demonios. Personalmente, me parecía un suplicio, pero a los fuertes no se les permitía rechazar a los retadores. Será mejor que te prepares, mocoso. Sí, Dog me vio marchar con una sonrisa espeluznante en su rostro. Después de que dejamos el castillo, mi maestra se volvió hacia mí y dijo, no dejes que tu victoria anterior se te suba a la cabeza. Él no es un ogro ordinario. Sí, parece que realmente entiende las tácticas de batalla. Un poco asentí y Gomoviroa prosiguió, no solo eso, él entiende la importancia de perfeccionar sus habilidades. Porque él entrena, es mucho más rápido y más fuerte que otros ogros. Carece de muchas de las debilidades habituales que tienen los enemigos de su tamaño. ¿De verdad? Bueno, supongo que aún así no sería rival para un hombre lobo. La maestra felizmente me dio una palmadita en la cabeza. Puede ser un ogro genio que pasará a la historia, pero tus habilidades son muy superiores a las suyas. Después de todo, eres mi discípulo. Ella saltó de mi hombro y se posó en el suelo. Ahora bien, desafortunadamente tengo trabajos pendientes que requieren mi atención, así que me temo que nos separamos aquí. ¿Qué hay de los Bene Spears que dejaste? Ellos escucharán tus órdenes.
Siéntete libre de usarlos como quieras. No dudes en llamarme si necesitas mi ayuda. Iré en cualquier momento, de acuerdo. Era un poco desalentador saber que ella se iría, pero ella era la mejor comandante que tenía el ejército demoníaco. Podía ver por qué tenía que irse. Muy bien, haré todo lo posible para mantener la ciudad de Reunite en manos de los demonios. Vigila de cerca los movimientos del ejército de Meraldía. Además, no subestimes a los humanos. Son capaces de más de lo que crees. Sí, señora Gomovidoa, me despidió con una sonrisa, luego conjuró un breve hechizo. Un segundo después, estaba en Reunite. Dentro de mi habitación en la mansión de la virreina, donde había estado antes de irme. Espero que las cosas no se salieran de control mientras yo no estaba. Solo había estado ausente por alrededor de una hora. Al menos supuse que fue ese tiempo. No había relojes en este mundo. Oh, vaya, ya está aquí. Bolsas de monedas de plata yacían apiladas en un rincón de la habitación. Parecía que el señor demonio era expeditivo, encima de todo. Debe haber hecho que uno de sus magos teletransportara el dinero aquí para mí. Había una serie de cosas que quería pagar antes de que terminara el día, así que me alegré de que hubiera trabajado rápido. Muy bien, vamos a acabar con todas estas cosas administrativas. Volví a mi forma humana y me puse a trabajar. Primero, saqué un mapa. Antes de hacer cualquier otra cosa, tenía que pensar en mis futuros planes de defensa. Meraldía era una nación compuesta de una alianza entre 17 ciudades-estado. Si bien el Senado meraldiano era la máxima autoridad, todavía no ejercía un poder absoluto sobre las ciudades-estado. Conquistar todo Meraldía era el objetivo actual del señor demonio. Había enviado a su segundo regimiento para conquistar las ciudades del norte de Meraldía, mientras que el tercer regimiento tenía la tarea de tomar el sur. Actualmente, 3 de las ciudades del norte de Meraldía y 2 de sus ciudades del sur habían caído. El segundo regimiento se mueve bastante rápido, como una parte. La ciudad que Dog había capturado no era parte de las 17 ciudades principales. De hecho, no era una ciudad, solo un pequeño pueblo. Lo que significaba que sus logros no eran particularmente relevantes aquí. Aunque era interesante observar que el segundo regimiento estaba conquistando fortalezas clave además de sus ciudades asignadas. Dado que significaba que el ejército probablemente estaba causando estragos en todo el país. Bueno, todo lo que tienen que hacer es matar gente y romper cosas. Si eso fuera todo lo que nuestra misión implicaba, seríamos mucho más rápidos también. La pregunta era, ¿cómo respondería el ejército de Meraldía a esta invasión? El propósito principal de Meraldía era mantener el orden y defender las ciudades que participaban en la alianza, pero su ejército regular era pequeño y no tenía experiencia en la guerra de asedio. Además, no podrían simplemente desplegar todas sus fuerzas y dejar las ciudades restantes sin protección. Mi suposición era que extraerían a algunos soldados de cada ciudad y los combinarían en una sola fuerza. Pero incluso entonces, solo podrían reunir a unos pocos miles de hombres. Lo que significa que tendrían solo lo suficiente para atacar al norte o al sur, no a ambos. Al menos no a la vez. Si tuviera que elegir, probablemente irán al norte. El segundo regimiento estaba arrasando el campo norteño de Meraldía. Como habían avanzado imprudentemente sin prestar atención al gran número de bajas que estaban acumulando, incluso habían saqueado Schberm, el eje de la línea defensiva del norte. Meraldía supuestamente había desplegado 2000 de su caballería pesada de élite, junto con otros 3000 de su infantería, así que en realidad estaba sorprendido de que el segundo regimiento hubiera logrado tomarla. No puedo imaginar cuánto derramamiento de sangre se necesitó para capturar la ciudad. El pensamiento me dejó un mal sabor de boca. En cualquier caso, si Meraldía se concentrara en el norte, al menos no tendría que preocuparme por nuestras defensas. Aunque tal vez debería volver a comprobar cuántos hombres puedo reunir, por si acaso. Primero, estaba mi unidad de 56 hombres lobo altamente entrenados. Individualmente, eran fuertes, pero también eran pocos. Segundo, tenía mis 200 caninos. Sin embargo, eran pequeños e inadecuados para el combate. Incluso con su gran número, no serían tan efectivos como mis hombres lobo. Afortunadamente, mi maestra también me prestó 2000 de sus Bone Spears. Esos guerreros esqueletos eran fuertes. No solo eran inmunes a las flechas, su coordinación era impecable. Mientras estuvieran aquí, no tenía nada que temer. En total, mi ejército tenía 2256 hombres, pero solo tenía que preocuparme por alimentar a 256 de esos hombres. Los guerreros no muertos no tenían necesidad de comer o dormir.
Gracias, maestra. ¿Por qué estás sonriendo, Veiga? Sorprendido, levanté la vista del mapa para encontrar a Fan mirándome. ¿Qué? ¿Qué necesitas, Fan? Bueno, la cosa es que me vendría bien un poco de ayuda. No sé qué hacer con la orden de Sonnenlichto, esos tipos había varias religiones diferentes dentro de Meraldía, pero la que tenía la mayor influencia era la orden de Sonnenlicht. Su doctrina propugnaba la cooperación entre todos y la caridad para los pobres, pero muchos elementos de la Iglesia se atribuían a una interpretación mucho más totalitaria de los principios de la religión. Además, a pesar de su predicación de cooperación y armonía, eran extremadamente intolerantes con los no creyentes. Fan jugueteó con su cola de caballo mientras exhalaba un cansado suspiro. El obispo está haciendo todo tipo de demandas en nombre de su fe. Como que tenemos que dejarlos rezar de nuevo y que sus peregrinos abandonen la ciudad para que puedan continuar con sus peregrinaciones y todo eso. Crucé los brazos y consideré mis opciones. Permitir que los creyentes recen no causaría un gran problema. Era posible que comenzaran a planear algo si dejábamos que se reunieran en número, pero no era como si una reunión prohibida disuadiría a los revolucionarios de todos modos. Sin embargo, permitirles salir de peregrinaciones era mucho más difícil de aprobar. La orden de Sonnenlicht tenía una serie de sitios que consideraban sagrados y, de acuerdo con los documentos que había reunido,